Silvina Batakis. Cuando te damos este nombre, vos que recién te despertás y que por ahí te fuiste a dormir un poquito temprano, dirás ¿quién es Silvina Batakis? Bueno, la nueva ministra de Economía, después de un fin de semana en el que parecía que todo explotaba, renuncia de Martín Guzmán del pasado día sábado por la tarde-noche, 17:47 creo que fue el horario exacto, donde Martín Guzmán en pleno desarrollo del discurso de Cristina Fernández de Kirchner por un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Recordemos que fue el pasado día 1 de julio, el pasado día sábado, donde criticaba nuevamente al presidente de la Nación, donde criticaba nuevamente al ministro de Economía y todas sus políticas llevadas adelante. Martín Guzmán decidía ese momento exacto para presentar su renuncia, para hacerlo de manera gráfica a través de Twitter. Después hablar con el presidente de la Nación, que se termina enterando primero por un llamado de un asesor y posteriormente al hablar con el propio ministro Martín Guzmán. En medio del enojo, dice haber estado cansado ya de no poder, dice no se puede con ella en contra. Eso fue lo que dijo Martín Guzmán, ya no puedo soportar más. Enojo también con el presidente de la Nación porque no le dio más poder de lo que él consideraba que necesitaba, como por ejemplo en lo que tenía que ver con la cartera de energía. Dicen allí algunas voces internas que ni siquiera le llevaron adelante el desarrollo de cómo inscribirse para la segmentación de tarifas, sí, que era un plan que llevó adelante también él, y pedía eso, pedía que justamente hagan estos formularios para que la gente pueda llenar, y que ni siquiera eso le llevaron adelante. Esta era toda la contra que tenía adentro del gabinete Martín Guzmán, generalmente por parte de aquel sector más afiliado al kirchnerismo, ¿no? Más cercano al kirchnerismo, y por eso era tanto el enfrentamiento con el sector de energía. Sí, y terminó también sorprendiendo el nombre porque cuando comenzó la danza de apellidos a partir del sábado, no figuraba como uno de los nombres como alternativas principales en la lista, y por eso también, claro, se dilató tanto la espera. Se había hablado de Marco Lavagna, del hijo de Roberto Lavagna. Se había mencionado incluso conformar el gabinete de otra manera, con la inclusión de Sergio Massa adentro del gabinete y un equipo económico que está detrás. por verse todavía, tiene que responder Massa si acepta ser jefe de gabinete. Claro, bueno, por eso puede haber más cambios, porque también lo que marcan los especialistas es que de estas situaciones críticas también lo que intentan cualquier gobierno es tratar de manifestarlo como un relanzamiento, sobre todo pensando que todavía queda mucho tiempo de aquí a las elecciones, considerando que más allá de lo que a todos nos interesa es que mejore la economía diaria, de esto que venimos hablando de manera cotidiana en Es Muy Temprano, pero también dentro de lo que es la coalición de gobierno, y Cristina realizó una referencia en su discurso del fin de semana. Ella habló de que el peronismo tiene que ganar en el 2023, y se sabe que cualquier situación de este tipo termina influyendo en lo que puede ser una intención de voto o en el camino, que hoy, insisto, queda muy pero muy lejano, pero que en todos los partidos siempre se ve de reojo cuando llega el momento de las urnas, que va a ser el año que viene. De hecho, también se había bajado el nombre de Martín Redrado, que él como también de entrada, digamos, tomó distanciamiento, dijo, la verdad que no quiero y no tengo la intención. Él venía comunicándose de manera telefónica con Cristina en las últimas semanas, según la información que también había trascendido. Y sorprendió porque, bien decían ustedes, no estaba en carpeta el nombre, al menos bueno, ¿quién es? En los medios, el de Silvina Batakis. Silvina Batakis, en grande ahí lo ves el nombre de la nueva ministra de Economía, así bien en grande, bien marcado, Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía de la Nación. Fue ministra de Economía de Daniel Scioli cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuiteó Scioli. ¿Tuiteó Scioli? ¿Qué dijo Scioli? Destaco la decisión, hace 6 horas nada más, más o menos cuando se dio la noticia. Destaco la decisión del presidente, lo arroba Alberto Fernández, de convocar a la doctora y también la arroba Batakis como ministra de Economía de la Nación. Una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional, una trabajadora incansable con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia. Bueno, ya cosechó muchísimos likes también y retweets, pero bueno, ya también se están haciendo anuncios, todo a través de las redes sociales, que era lo que se decía ayer, ¿no? Lo raro de todo esto, esta nueva metodología de anunciar a través de las redes sociales, a mí me hace un poquito de ruido. Pero bueno, Silvina Batakis, perteneciente a la Cámpora, otro dato que no es menor también, porque si vos decís, más cercana entonces claramente al ala del kirchnerismo y del cristinismo, ¿no? ¿Cómo sigue Cristina Fernández de Kirchner posicionando y aportando
gente de su confianza a este gobierno en la disputa que se da entre la vicepresidenta y el presidente, que recordemos fue elegido por Alberto Fernández. Iba a ser la ministra de Economía Nacional, Silvina Batakis, si ganaba aquel balotaje Scioli. Claro. De hecho, él cuando iba adelantando algunos de los cargos que iba a darle a los funcionarios, si es que salía vencedor en aquel balotaje que perdió contra Mauricio Macri, era la elegida por Scioli para encargarse justamente del Ministerio de Economía. Obviamente que ahora le toca tomarlo en una situación muy diferente en cuanto a los números y los índices respecto a aquel Es la segunda ministra de Economía mujer, ¿no? Felisa Miceli. Claro. No tuvo un final feliz, claro, Miceli, no recordemos, tuvo, ¿no? sí. Que terminó con causa de corrupción, incluso terminó presa también durante un periodo corto, pero bueno, también terminó presa por aquel sobre que le encontraron con, no me acuerdo si eran $100.000, una cosa así, en el baño de su despacho. Silvina Batakis, decíamos, llega con un rol diferente al de Martín Guzmán. Martín Guzmán mucho más técnico, si bien la formación que tienen es muy parecida, los dos estudiaron en la misma universidad, ella haciendo algún posgrado también en Nueva York, pero con una premisa diferente, que es la que le dio Cristina Fernández de Kirchner, que sea una administradora de la pobreza, básicamente. ¿Viste cuando vos en tu casa están las cuentas complicadas, que gastaste mucho y que no te alcanza para que los chicos puedan llegar a tener los útiles escolares en la escuela? Bueno, ella va a tener que administrar la pobreza. Basta de tecnicismos, fue lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner también al estar de acuerdo con esta persona, pero con esta condición, de que lo que haga sea pensar en cómo hacer para que el interior de la Argentina esté un poco más satisfecho con la economía y no tan satisfecho el Fondo Monetario Internacional. Hablando justamente de la pobreza y volviendo al tema de las redes sociales, se empezó a ver qué era lo que publicaba, ¿no? Silvina Batakis, y bueno, tiene un tuit fijado con respecto a esto que dice, de 2019 esto, de diciembre de 2019. No hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social. Eso hace ya bastantes años, entonces lo tiene fijado arriba como premisa, digamos. Diciembre de 2019, justo cuando asumía Alberto Fernández. Claro, el cambio de gobierno. Sí, 24 de diciembre de 2019, Ahí está, la fecha que tiene este tuit fijado. Y 2 semanas después. Claro. Ya era ministro de Economía Martín Guzmán. En ese caso, con la premisa que tenía Martín Guzmán, que era arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, Recordemos es que era eso lo más importante que tenía por delante. Los especialistas en economía marcan esto. Lo que le reconocen a la gestión de Guzmán es haber logrado acuerdos. Por ejemplo, uno de los primeros desafíos que tenía era el de los famosos fondos buitres, luego las renegociaciones, el cómo reacomodar, sobre todo los plazos de los pagos por la deuda que había contraído el gobierno anterior, y en ese, mientras tanto, había que después gestionar lo que era la economía diaria, que es el gran déficit, porque es de lo que venimos hablando, de una inflación que lamentablemente no se pudo detener y que en la diaria sigue golpeando, sobre todo al que menos tiene, porque es la urgencia del día a día la que tiene a muchísima gente que nos está mirando y que nos sigue, que sabe que es el día de hoy salir a laburar prácticamente para asegurar lo de hoy, no una mirada a largo plazo, y por ese lado también estuvo, digamos, la cuenta pendiente de la gestión de Guzmán. Claro, y los ojos puestos también en lo que va a suceder a partir de ahora, justamente lo que decía Mati, ¿no? En la cotización del dólar, en cómo puede influir. Cotización del dólar, sí, el dólar blue, que hay mercados que siguen operando, que operan las 24 horas, los 7 días de la semana, que son mercados virtuales netamente. Se llegó a 300. 272 creo que llegó. Yo veía 300. No, puede ser que alguna, porque como hay muchos, es como una cueva virtual en realidad, ¿no? Sí. En diferentes cuevas es posible que algunas haya llegado hasta los 300 pesos. ¿Por qué? Por la gran incertidumbre que había. Hablamos de sábado de la noche, cuando ya no había ministro de Economía y no se tenía la más pálida idea quién iba a reemplazar a Martín Guzmán. Sí. Bueno, fueron más de casi 24 horas, ¿no? Sí. O Sí, un poquito más, un poquito más de 24 horas. 28 horas, 29 para ser preciso. ¿Quién sugiere Casi 29. a Silvina Batakis? Miguel Pese, presidente del Banco Central, que en muchas conversaciones que tuvo con el presidente de la Nación le dijo y le remarcó: no podemos arrancar el lunes en los mercados sin un ministro de Economía porque sería una hecatombe total. Tampoco podemos meter un feriado cambiario el lunes, porque el hecho de meter un feriado cambiario habla de mayor incertidumbre todavía. Igual lo se que especuló sería hasta peor último para el martes. momento. Sí, era lo que se había Porque hoy mencionado. es feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia, allí en Estados Unidos. Es una gran ventaja que va a tener Silvina Batakis, porque los bonos que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, en este caso, quedan congelados. Claro, ¿no? por hoy. Cotizar por el día de hoy. Sí. Por lo menos los que cotizan allá. En la bolsa argentina será diferente. Silvina Batakis, que
sugerida por Pese, aceptada por Alberto Fernández. Con el primero que habla es con Sergio Massa. Sergio Massa le da el visto bueno. En medio de las conversaciones también para armar un mega gabinete diferente y que sea Sergio Massa quien esté al frente de ese gabinete. Y atención con esto, porque uno dice, a Massa, ¿le conviene meterse en el bolonqui de ser jefe de gabinete y uno dice, en medio de todo esto, hasta prenderse fuego también él? ¿O le conviene conservar el lugar del gran trabajo que está haciendo como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y seguir llevando adelante su gestión de allí, posicionándose mejor para un 2023 y una posible candidatura presidencial? En general eso. Primero lo que marcabas, Leo, en tu relato, surge esto del nombre del consenso, porque aún con lo que vos marcabas, bueno, Cristina por un lado la avala por estas situaciones y por otra parte también que Alberto Fernández reciba buenas referencias y que Sergio Massa son las tres cabezas de la coalición de gobierno, más allá de que hay un presidente. Justamente en este periodo de gobierno estamos viendo más que nunca la necesidad de acuerdos entre las tres personas que son las que encabezan la coalición de gobierno. Y justamente pensaba en esta situación de Massa, cuando ayer se hablaba de un equipo económico y con Massa al frente del gabinete, así como la exposición es muy alta y en el caso de que surgieran buenos indicios, buenos números y una mejora, por más leve que sea, se le va a poder atribuir, digamos, políticamente como un capital más a Sergio Massa. También es verdad que en la historia argentina el puesto del jefe de gabinete es como la del entrenador en el equipo de fútbol, que donde las cosas no funcionan, el fusible es ese jefe de gabinete o alguno de sus ministros que empiezan a saltar primero, y que es una exposición que te esmerila mucho, que te va quitando mucho justamente en cuestión de imagen y sobre todo pensando en una próxima elección, porque Sergio Massa no deja de ser alguien candidateable a la presidencia, más cuando está tan discutido hoy en cuanto a imagen positiva, según las encuestas, la personalidad, en este caso la persona de Alberto Fernández, camino a las urnas. Sí, y en medio, perdón, de esta crisis, podríamos decir, digo, el papel que tomó Estela de Carlotto, ¿no? Eso iba a comentar, claro, sí. que tuvo que llamar a Alberto Fernández para que se comunique con Cristina, digo, el nivel de crisis que no hay diálogo, terminó siendo casi la noticia de entre ayer, el 1 ¿no? y el 2, claro. Estela llamó a Alberto para que llame a Cristina. A mí, ¿qué querés? A mí me resulta tan raro a mí eso, ¿viste? Que Estela llame a Alberto para que llame a Cristina. Bueno, comunicación que se termina dando. Después de haber hablado con Miguel Pese y surge el número de Silvina Batakis. Después de haber hablado con Sergio Massa. Fíjense por todos los lugares que pasó el presidente hasta llegar a su compañera de fórmula, que fue la última en ser consultada. Uno cree que ya suponiendo que iba a tener la venia, obviamente, por el sector al cual pertenecía y por tener esta orientación, recordemos, de administrar en la pobreza, que va a ser lo que le va a tocar hacer a Silvina Batakis ahora. 12 ministros se fueron desde que Alberto Fernández es presidente. 12 ministros, y no es un número menor, indudablemente, en un gobierno que no sabe cómo salir de lo que tiene que ver con, primero, la debacle económica que le toca tomar el gobierno después de la salida de Mauricio Macri, 4 meses después la llegada de la pandemia, y en el post-pandemia, cuando todo parecía, bueno, ahora sí se viene el crecimiento, mucho se dijo en la época de pandemia, se va a pagar caro la gran emisión de moneda que se está llevando adelante. ¿Para qué? Para asistir a todos aquellos sectores que estaban siendo los más vulnerables y que puedan pasar sin trabajar el año y medio prácticamente que tuvimos de pandemia, ¿no? Y Guzmán también había hecho referencia, incluso en sus últimas apariciones públicas, a la guerra como otro factor que en materia de economía, más allá de que hasta la gente se ofuscara cuando se habla de la guerra porque parece algo tan lejano, que a nivel de la economía internacional influye y que también tiene su correlato en un impacto en Argentina. En un ratito tenemos mucha más información de todo esto, quédate ahí porque te vas a enterar de cosas que seguramente no te enterarás en otros lados. Por lo pronto la expectativa está puesta en cómo abrirán los mercados a las 10 de la mañana, cómo abrirá también el dólar blue, que sabemos que si bien el dólar blue es un mercado muy chiquito, es el que termina rigiendo la economía porque es el dólar que podés comprar. Sí, el contado con liquidación que también influye. Que está en valores realmente muy elevados, incluso está pasando el valor del dólar blue. Silvina Batakis, empezá a recordar este nombre y apellido porque